Hola, buen día, chicas, chicos. Buen día. ¿Qué tal? Buen Buen día, ¿cómo día. están? Les cuento, ¿me escuchan bien, no? Sí, todos. Sí, sí. Sí, Eh, Espero que podamos terminar eficazmente la clase de hoy. Eh, yo no estoy en Buenos Aires, estoy más o menos 400 kilómetros, en una localidad bastante solitaria de la costa, y hay un viento y una lluvia impresionante, y a veces se puede cortar la luz o la energía eléctrica, para decirlo mejor. Eh, Señal hay buena, porque como cuando hicieron el tendido de internet, de señal, digo bien, de internet, te pusieron fibra. O sea, tengo fibra directamente, entra directamente fibra, o sea que la señal es buena. Pero lo que se suele cortar si hay mucho viento es la luz. Espero que terminemos bien. De todas formas, si no pasa eso, espero que no, pero quiero decirles todo, ya que está. Si no pasa eso, les voy a pasar se llega a cortar, lo que falta lo van a tener que ver de la clase de ayer. Espero que no. Todo esto me parece que a lo mejor soy un poco alarmista, un poco mucho. Eh, entonces, bueno, vamos a arrancar la clase. ¿Ven bien? O sea, me dijeron que ven bien y escuchan bien, todo bien esto. Todo en orden. Bien. Entonces, la clase pasada, el último tema que vimos, estamos hablando de campo magnético, ¿no? El último tema que vimos era eh, la, el campo generado por una espira. Nos habíamos detenido bastante porque eh, la multiplicación de esta idea, de una espira, va a generar los dispositivos que son de uso nuestro, ¿no? Como electrónicos. Eh, El campo de esta espira, recuerden que lo habíamos averiguado únicamente en el eje de la espira, o sea, en el eje que pasa por el centro de la espira, por así decirlo mejor, y en un punto cualquiera del eje X. En particular, definimos el punto P, que puede ser X. Para nosotros X acá es una constante. Y hallamos el campo, habíamos visto que el campo únicamente tenía componentes en el eje X, habíamos integrado, ¿en qué hemos integrado? En 2 pi por R, en todo el perímetro de la espira, la corriente, los integrado y había aparecido, por acá está, había aparecido la expresión que era el campo que únicamente estaba en X, acá está bien claro, era mu cero, que es mu cero, bueno, el buen material que fuera, por la corriente, constante, por A, el radio, a cuadrado, el radio, constante. ¿Mm? Acá lo único que podíamos, digamos, bueno, ¿qué pasa si aumento o disminuyo X? Para nosotros X era un punto dado, por lo tanto esto tenía un valor concreto, tantos Tesla, ¿no? O militesla, tantos. ¿Cuántos? Tantos militesla. Bien, ¿por qué les digo esta parte? Ahora van a ver por qué. Bueno, después acá habíamos visto que siempre el campo tenía una única dirección, aunque nos posicionemos en el semieje negativo de las X, también apunta siempre el campo para las X positivas. Bueno, entonces dijimos, bueno, eh, un dispositivo de algún uso no muy extendido, ahora lo vemos bien, de algún uso magnético es el solenoide. El solenoide que sí es N espiras, todas juntitas, todas juntitas, bueno, acá está, todas juntitas. ¿Y esto qué ventaja tiene? Y la ventaja tiene que una pequeña corriente pasa N veces por por el espacio que yo quiero. O sea, alrededor de un núcleo, que normalmente son núcleos ferromagnéticos, en vez de pasar una vez, pasa N veces la corriente. Por lo tanto, el efecto es
la multiplicación del campo, ya que siempre el campo es directamente proporcional a la corriente. Ustedes se pueden fijar cualquier expresión matemática que sea B igual, primer miembro campo magnético, B igual, o H igual, si quieren en el otro vector magnético, y del otro lado habrá muchas cosas, el medio, la cantidad de espiras, si las hay, lo que fuera, pero siempre está la corriente en el numerador. O sea que el campo es directamente proporcional a la corriente. Esto querría decir que habría que aumentar la corriente, y no. Aumentar la corriente no es bueno. No es bueno primero por el costo, no es bueno porque las corrientes altas generan problemas. O sea, no puede meter 10 amperes en la placa de una PC, por ejemplo. No. Tiene que ser siempre las corrientes lo más bajas posible. Por eso hay que ingeniárselas para tener campos importantes con corrientes bajas. Bueno, esta es una de las ideas. Quizá una de las más importantes, poner n vueltas en el mismo solenoide. Eso significa que el campo se va a potenciar en ese número. Bien, pero ya ven acá que el solenoide tiene sus inconvenientes. Miren, en algún lugar termina el solenoide, típicamente son tamaños de un rulero, ¿no? Algo así, un poquitito más largos a veces, bueno, pero algo así. Pero miren el campo en los extremos. El campo de los extremos es muy fuerte. Esto no se puede poner en una placa eléctrica, porque todo lo que está alrededor, en las cercanías del solenoide, va a sentir ese campo, que no es un campo magnético continuo. No, eso acá hay frecuencia normalmente, ¿no? Se trabaja con frecuencia y con alta frecuencia. Y el campo B tiene exactamente la frecuencia de la corriente. O sea, o de la diferencia potencial, tiene exactamente la misma. Conclusión, es un campo que varía en el tiempo y eso produce un despelote. Chao, se cuelga inmediatamente. Esto no sirve meterlo en una placa de donde haya electrónica. Ahora miren un detalle que no lo es. Fíjense que lateralmente, en los laterales, el campo se lo llama esencialmente nulo. Porque miren, de todas estas líneas de campo, acá está muy bien el dibujo, miren acá qué pocas líneas de campo hay. Quiere decir que un campito hay. Pero esencialmente es nulo el campo en los laterales, sin acercarse al extremo, ¿no? Acá es nulo, se lo toma como nulo. Bien, acá lo tenemos, digamos, una visión un poco más entendible. Estos están separados, esto está mal realmente. Lo correcto es que una espira esté pegada a la otra, y para que no haya una transmisión de la corriente en forma, digamos, horizontal, así, yo no quiero que pase eso. Yo quiero que la corriente pegue la vuelta, como tiene que pegar acá, así, ¿la ven? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se barniza el material del cobre para que el contacto físico no genere contacto eléctrico. Por lo tanto, obliga a la corriente a circular en todas las espiras y no entrar y horizontalmente salir. Están las espiras, digamos, aisladas mecánicamente. Bien. Este inconveniente grave que tiene de que su campo es muy fuerte y que no queda. Nosotros necesitamos que los dispositivos involucrados, el capacitor, todos los dispositivos involucrados, no el campo esté dentro de ellos. O sea, el campo va a servir dentro de ellos para hacer lo que tienen que hacer, pero solo dentro de ellos. Y en este caso no está solo dentro de ellos, está afuera. Entonces se soluciona así, ya veámoslo. O sea, esto es simplemente un solenoide en donde se unieron las puntas. Miren ahora el campo donde quedó. Este dispositivo se llama solenoide. Solenoide es la geometría. La geometría solenoide es aquella geometría que es tipo una rosca, un anillo. Se llama solenoide. Perdón, solenoide, toroide, me equivoqué, toroide se llama. Acá está, chicos, me equivoqué, toroide, solenoide era aquel, toroide,
¿Qué es? Una rosca, acá está, una rosquilla, bueno, un anillo. Y si encima hay toroides cuadrados, ¿por qué no? Con el núcleo cuadrado. Bueno, si encima esta disposición es circular, también se lo llama toro. Todo esto es geometría. Toro es una arandela circular. Toroide es cerrada y es de cualquier geometría. Puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, la que quieran. Y miren exactamente dónde quedó el campo. Adentro del núcleo, como lo tenía el solenoide, ¿lo ven? Adentro del núcleo no hay ni siquiera campo acá adentro, ni siquiera campo acá afuera. Nada. Si sacan la tapa de una PC, van a encontrar un montón de rosquitas, estas, de rosquitas bobinadas, y están puestas ahí en la placa sin ningún problema, al lado de toda la electrónica, y no molestan absolutamente para nada, ni siquiera se preocuparon en decir, bueno, le ponemos una capucha digamos, al bobinado, no nada, está el bobinado a la vista, se ve el alambre, todo bobinadito, estas vueltitas así se las ve, son chiquitas del tamaño de, ¿qué le puedo decir? ¿Qué sé yo? De 2 centímetros, 3 centímetros de diámetro, una cosa así. Bien. Profe, Sí. ¿hay algunas fuentes switching que tienen una especie de Por supuesto. encapsulado? ¿Qué geometría es? Se llaman choque. Sí. La palabra es choque. Es un filtro. Claro, pero ¿es alguna de estas geometrías? O sea, ¿Y vos la que vos viste redonda? sí. Sí, es esta. Es un toroide. Un toroide, sí. Un toro, sí. Sí. Se usa, miren, yo donde los vi alguna vez, esto donde lo vi alguna vez, que por eso digo que alguna vez, que en algún lugar tiene uso, mire, ustedes lo deben de saber. Saben que los baffles, más o menos armados con parlantes, pero digamos de tipo profesional, tienen los parlantes divididos por frecuencia. Chicos, ¿lo conocen eso? El tweeter, el buffer. ¿Lo oyeron nombrar alguno? Sí. Los equipos de música profesionales, los baffles son los cajones donde van los parlantes. Bueno, los baffles grandes, adentro, tienen parlantes divididos en frecuencias. Por lo tanto, yo le estoy entregando a ese baffle toda la frecuencia que me genera desde el amplificador. Ahora, esa frecuencia la tengo que dividir. Tengo que mandar la alta frecuencia en el Twitter. Si quieren, en forma simple, tiene dos, alta y baja. La alta frecuencia en el Twitter y la baja frecuencia en el buffer. Ahora, yo no le puedo mandar todo al Twitter y todo al buffer y que se las arregle. No, porque lo único que logro, primero, es perder energía cuando no se va a reproducir en sonido, porque los Twitter no pueden resolver la baja frecuencia. Por lo tanto, va a calentar el núcleo del parlante y va a perder energía. Por lo tanto, ¿qué hago? Tengo que poner un dispositivo que no me deje pasar, en el Twitter no me deje pasar la baja frecuencia. Y al revés, en el buffer no me deje pasar la alta. Bueno, las bobinas son un dispositivo que filtra la alta frecuencia, no la deja pasar. Es un dispositivo que me permite pasar únicamente la baja frecuencia, la alta no. Si quieren, después lo vemos con la ecuación, no es para nada difícil. Bueno, y entonces, adentro de un cajón donde no hay otra electrónica que los parlantes más los dos, los dos parlantes en el cajón y no hay más nada, entonces aparecen estos. Son más fáciles de hacer. Se pueden hacer inclusive a mano si uno lo está, no tiene, se compra, y si no se lo puede hacer a mano, uno de estos, y funciona perfecto. ¿Y qué importa que tenga este campo magnético afuera? Si está en un cajón solito. Es una aplicación, por así decirlo. En cambio, en las fuentes que yo necesito filtrar, se usa el toroide, como dijo ahí el compañero recién. Bien,
Entonces, la matemática del solenoide la vieron en física 2. Yo se la muestro acá de vuelta, porque estoy seguro que no, pienso que no se la acuerdan. Aparece acá de vuelta. Este es un solenoide en donde yo quiero hallar la expresión del campo B del solenoide. Pero en física 2 se hace aplicando Ampère. Y acuérdense que esta ya la vimos, Ampère, para B, ¿no? Si es para H, le falta el mu. H por DL es I. Bueno, y esta es la de B. Esta es la expresión de Ampère. Entonces, Ampère dice, lo repaso así rápidamente. Ampère pide que hagamos una circulación por un camino cerrado. Entonces yo elijo, este es el solenoide, y elijo esta circulación. Voy de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Es un camino cerrado. Entonces, esta integral por un camino cerrado la divido en, miren, 1, 2, 3, 4 integrales. De A a B, de B a C, de C a D y de D a A. De A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Y entonces analizo en cada una de ellas el producto B escalar diferencial L. El producto, producto escalar de los vectores B por diferencial L. Y entonces cuando voy de A a B, veo que adentro del solenoide, que tiene el campo todo parejito, todo igual, de A a B, me da un resultado. ¿Ven? B es paralelo a H, en este caso, ¿y a qué es igual entonces? El producto de B por diferencial L. Y si B es paralelo a diferencial L, quiere decir que es el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, me queda B por el desplazamiento, H. Acá lo tienen. Esa es la primera integral. La segunda integral va de B a C. De B a C, el desplazamiento es perpendicular a la línea de campo. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0, esta integral, esta es nula. La tercera integral de C a D es nula también porque dijimos que esencialmente fuera del solenoide el campo es nulo. Por lo tanto, y de D a A también es nula porque el desplazamiento otra vez es ortogonal con el campo. Por lo tanto, la única integral que tiene valor es esta. Y bueno, y acá rápidamente, muy simple, acordándonos que usamos n grande como número total de espiras y n chica como número total de espiras dividido la longitud. Acuérdense de eso. N chica es número de espiras por unidad de longitud. O sea, es 25 por metro, si quieren, cualquier número, ¿no? 1000 por metro, ¿no? 1000 espiras por metro. Eso es n chica. N grande son 1000 espiras, o 2000 o 3000, no sé, lo que tuviera. Bien, y rápidamente aparece esta expresión. B es mu por n por i. Mu es la permitida magnética, por n, número de espiras por unidad de longitud, por la corriente. Bueno, esto es visto en física 2, que es a través de la expresión de Ampère. Pero ahora nosotros la vamos a ver a través de la expresión que hallamos, acá está, la expresión que hallamos con una espira, multiplicando por la cantidad de espiras que fuera. Ahora lo vemos. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar esta expresión, pero ahora lo que va a ser mi variable va a ser x. Esto va a ser mi variable a mí ahora. ¿Por qué? Porque lo quiero integrar, quiero poner 2000 espiras, una al lado de otra, y esas 2000 espiras me van a estar puestas en el eje X, así. Sí, ¿no? Por lo tanto, voy a averiguar el campo ahí adentro, fruto de la expresión que tengo de una espira extendida a las 2000 espiras. Esa es la idea. Entonces,
Acá estamos. Entonces, tomé la expresión de una espira. Pero ahora ya no estoy solamente en el punto P, en donde X era una constante, sino que ahora mi variable es X. Entonces vean, acá tienen un dibujito. ¿Ven? Lo que yo quiero acá llamo tita 1 al ángulo de entrada, respecto de, este es el eje de la espira, ¿no? Y tita 2, el último, ¿lo ven? Donde termina el solenoide. ¿Está bien? Entonces vean, vamos a hacer esto. Esto que están viendo acá es el campo magnético general, el B de una espira. El B de una espira. Pero ahora yo le voy a llamar a esto que estoy armando diferencial B. Porque al lado, una espira, al lado de 10.000 espiras, que es lo que típicamente, 5.000 espiras, que es lo que tiene un solenoide, es un diferencial B. Pero miren, otra vez, esto es el campo de una espira. Voy a multiplicar al campo de una espira. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por n, número total de espiras. Supongamos, para hacer cuenta barata, 1000. Número total de espiras, 1000. ¿Y la longitud del solenoide cuánto es? Y 10 centímetros. Entonces, multiplico al campo de una espira por el número total de espiras, dividido la longitud por diferencial X. ¿Esto qué me da? Esto me da me da la cantidad de espiras que hay en un diferencial X. Acá lo tienen, chicos, acá. El diferencial de espira, esto es el diferencial de n grande. ¿Cuántas espiras tengo en un diferencial? En un diferencial X. Tengo n sobre L por diferencial X. Tengo, miren, pongamos 1000, número total, dividido, ¿cuánto dije? 10 centímetros. 1000 dividido 10 centímetros es 1000 dividido 0,1, da 10.000. Entonces, n chica es 10.000. Por diferencial X. ¿Cuánto es diferencial X? Y pongamos número barato. Diferencial X es 1/10 de milímetro. Los diferenciales X son más chicos que eso, pero pongamos 1/10 de milímetro. Por lo tanto, 10.000 por 1/10 de milímetro es 1. Quiere decir que diferencial n, la cantidad de espiras que hay en 1/10 de milímetro es 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Esto me está dando esa una espira genera un diferencial de B. Si lo extiendo en las 1000 espiras, me va a dar el campo total. Chicos, ¿se entendió esto? Díganme si no repito algo. Chiques. Sí, profe. Se entiende, sí. Entonces, ahora tengo un diferencial de B generado por, en este ejemplito que le puse con números así baratos, por una espira en un dx. Entonces, ¿cuál es mi variable ahora? X. Bueno, ahora miren. Entonces, integro. Integro primer miembro, B, integro segundo miembro. Miren, mu es una constante, i es una constante, a es una constante, n es una constante, l es una constante. Todo afuera. ¿Qué me queda adentro? Me queda adentro de la integral. Bueno, el diferencial dividido x cuadrado más a cuadrado a las 3 medios. Esto. Me queda acá. ¿Y qué es? Y esta integral de tablas es esta. Es x sobre a cuadrada por la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Esta integral indefinida, si la quieren por ahora es indefinida, es esta. Acá está. Entonces, este a cuadrado otra vez afuera se simplifica con este a cuadrado. La constante es el radio del solenoide, otra vez afuera. Y me queda x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Miren esto. ¿Lo ven acá esto? ¿Ven acá esto que estoy mostrando? ¿Ven? Esto. Este triángulo rectángulo, mírenlo acá. Mírenlo acá. Esto que está acá abajo es x, por supuesto. Esto que está acá es el radio A. ¿Y esto qué es? R, pero R. Acá esto es. Acá hay algo mal, Acá hay algo mal. ¿Por qué?
Acá sería raíz cuadrada, ¿eh? Porque esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Le mandé el cuadrado, pero me olvidé poner la raíz. Chicos, ¿se dan cuenta que acá está mal esto? Sí. ¿Mm? Acá hace falta poner la raíz. Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Que esto, acá que recién le mostré, que x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado es el coseno de tita. Chicos, ¿qué es el coseno de tita? Adyacente sobre hipotenusa. Acá falta la raíz. Adyacente sobre hipotenusa. Acá lo tienen. Acá lo tienen. X sobre la raíz. Ese coseno de tito. Por lo tanto, esto ahora me aparece así. Toda esta pequeña manoseo que hice yo de X, porque no quise integrar, si no se puede integrar directamente con ángulo, pero se arma un despelote la integral infernal. En cambio, sí es muy visual. Lo integro en X, que es mi variable. La variable visible es X. Esta tita está un poco escondida, esta variable. Es X. Y uno se da cuenta rápidamente que adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Y el coseno que va entre un extremo y el otro extremo. Coseno de tita 2 menos coseno de tita 1. ¿Mm? Acá está explicadito. Ahora, miren. Si tita 1 vale pi y tita 2 vale 0, o sea, ¿ahora qué propongo? Se lo digo de otra manera. Hasta acá es la expresión general de solenoide. Ya está, ya se terminó. Se terminó. El problema se terminó. Pero chicos, yo quería mostrarles que mi expresión tiene que ser esta. Si no, ¿para qué cuerno estoy haciendo todo este despelote? Yo tengo que mostrarle que va a ser esta, la que hallamos con Ampère. Va a ser esta. ¿Y qué me dio? Me dio esto me dio. Y está, pero ¿y qué es esto? Ah, pero lo que nos olvidamos de decir, a propósito, era que esta expresión de Ampère solamente sirve si la longitud del solenoide, esta longitud L, esta es la longitud, el largo del solenoide, es mucho, mucho más mayor que el radio A. Si L es mucho mayor que A, eso tengo que tener en cuenta en Ampère. Los solenoides todos tienen longitudes mucho más importantes que el radio. A esta expresión que llegué ahora yo, acá, es general. Acá no me dice nada el radio, miren, inclusive para que lo vean, estoy tomando un punto P cualquiera, inclusive fuera del solenoide. Y vale esta expresión. Vale esta expresión, sin ningún problema, fuera del solenoide. Pero ahora digo, no, pero un momentito. Vamos a ponernos en la situación original, en Ampère. En Ampère es mucho más largo que su radio. Por lo tanto, si es mucho más largo que su radio, tita 1 tiende a pi y tita 2 tiende a 0. Tita 1 tiende a pi, ¿ven esto? Si es larguito, ¿ven que tita 1 cada vez se agranda más? Y si sucede eso, si digo tita 1 tiende a pi, quiere decir que el coseno de tita 1 es pi, el otro es 0. Cuando hacen la cuenta acá, es... No, me equivoqué. El coseno de pi es menos 1 y el coseno de seno es 0. Dije macana acá. El coseno de tita 2 es 0 y el coseno de tita 1, el coseno de tita 2 es 1. Otra vez dije macana. Si tita 2 tiende a 0, su coseno tiende a 1. Si tita 1 tiende a pi, el coseno de tita 1 es menos 1. Ahora está bien. Lo dije todo antes, son todas equivocaciones. Si el coseno de tita 2 tiende a 0, si tita 2 tiende a 0, el coseno tiende a 1. Si tita 1 tiende a pi, el coseno tiende a menos 1. Por lo tanto, acá me queda 1
menos 1 es 1 más 1, 2. 2 con 2 se cancela. ¿Y qué me queda? Mu 0 por I por N sobre L. ¿Y qué era N sobre L? N chica. Y acá está. Conclusión, acá tienen la expresión del campo de un solenoide, pero extraído de el campo de una espira, sin amper. Chicos, ¿lo vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió lo que se hizo acá? Entender que todo nace de la expresión del campo de una espira. ¿Mm? Bien, como ya recién lo vimos, el toroide es un solenoide en donde se unieron las puntas, y acá lo tengo, y la expresión del toroide es tan así que la expresión del toroide es la del solenoide adaptada a la nueva geometría. La expresión del toroide es la del solenoide, acá está. Para el solenoide, B es esto, ¿no? Acá está. Pero para el toroide, yo necesito, ya no tengo más necesito modelizar el perímetro. Lo que antes era L, ahora es el perímetro. Lo que antes era L, ahora es el perímetro. Por lo tanto, en vez de poner la N chica, vuelvo a poner la N grande, que no hay ningún, ¿la ven? ¿Ven? Que es lo mismo, pero con N grande, ¿ven? Lo que antes tenía como N chica es N grande sobre L. ¿Y L qué es ahora? Quiero que aparezca L, la longitud del Sole. Bueno, L para mí ahora es 2pi por R. ¿Pero qué R hay acá? ¿De qué R estoy hablando? Ah, momentito. Yo podría definir una R que es la interior y una R que es la exterior. Bueno, se toma el radio medio. El radio medio. Un radio que se parte por el medio esta distancia y se toma un radio medio. Acá se lo puse. 2pi por R medio. Que vendría a ser el L. ¿Pueden ver la idea de cómo pasamos de acá a acá y de acá a acá? Es 2. Ahora es mu por n grande, el número total de espiras por la corriente, dividido el perímetro de un radio medio. Y ahora sí, esto no tiene, el campo está excluido dentro del núcleo. Típicamente los núcleos son ferromagnéticos, no son aire, porque se quiere, todos queremos que el B sea grande, con corriente cada vez más chica, por lo tanto se pone un mu. Chicos, en este momento hay mu, créanme, hay mu relativo, cercano al millón. Los materiales que se llaman permaloy, bueno, hay una serie de materiales, en internet están todos, ¿no? Llegan 800.000 el cociente entre el mu del material y mu cero, quiere decir que es 800.000 veces más permisible, más permeable que el aire o el vacío. Entonces, con corrientes de miliamper o menos de miliamper, tengo campos impresionantes metiéndole un mu de 500.000. Y si encima n vale 10.000, se obtiene B importantísimos. Chicos, aquí dejamos el toroide y el solenoide, los estuvimos viendo, que yo sé que uno no se compromete mucho en otras materias con esto. Ustedes lo van a volver a ver en una materia que es tecnología electrónica, ¿no? No sé cómo se llama ahora, pero hay una materia que van a ver algo más de esto. Bien. Sigamos con el tema campo magnético. Un repaso, nada más que un repaso. Acciones ponderomotrices.
Miren, si uno se fija qué quiere decir ponderomotriz, es tendencia que produce movimiento. En realidad no está bien, porque ponderar es medir. Así que sería tendencia a producir movimiento medible. ¿Mm? Medible. Ponderomotriz, acciones, movimientos medibles. Bien, entonces la idea es la siguiente. Cuando empezamos ustedes empezaron a conocer la existencia de la electrostática, entonces decíamos, bueno, si yo dejo un campo, una carga magnética de algún signo, no importa, positiva o negativa, la que quieran, adentro de un campo magnético, me equivoqué, adentro de un campo eléctrico, si yo dejo una carga de cualquier signo adentro de un campo eléctrico y lo voy a restringir más, adentro de un campo electrostático, o sea, un campo eléctrico generado por cargas en reposo, y dejo una carga ahí, me va a aparecer una fuerza, Fq por E. Bueno, esa fuerza puede ser repulsión, atracción, de la dirección del campo, si la carga es positiva, y dirección opuesta al campo si la carga es negativa, bla, bla, bla. Pero aparece una fuerza, con todas las características del vector fuerza. Bien, y lo que sí es claro, que la dirección de la fuerza es la dirección del campo y tendrá sentido opuesto o no de acuerdo al signo de la carga. Acá discriminamos bien dirección y sentido. La dirección de la fuerza, la dirección del campo. El sentido se genera fijándose el signo de la carga y el signo del campo. O sea, de las cargas que generaron el campo. Bien. Ahora, si yo dejo una carga eléctrica de cualquier signo dentro de un campo magnético, la pregunta es, ¿si aparece alguna fuerza? Ya no estoy hablando de dejarla dentro de un campo eléctrico, ahora dentro de un campo magnético. ¿Aparece una fuerza? La respuesta es que en ciertas circunstancias sí. Por empezar, si la carga estuviera en reposo adentro del campo magnético, no hay fuerza de ningún tipo. Y si la carga se mueve dentro del campo magnético, o sea, tiene una velocidad v dentro del campo magnético, en ciertas circunstancias hay fuerza. ¿Y cuál es la circunstancia? Bien, recordemos la expresión matemática que ahí nos deja claramente cuál es la circunstancia. Esta fuerza, que la podemos llamar fuerza magnética, si esta es la fuerza eléctrica, esta es la magnética, responde a la expresión Q, el valor de mi carga que yo la dejé ahí, Q, por la velocidad de esa carga, producto vectorial B, campo magnético. O sea, hay un producto vectorial. El producto vectorial me dice que el módulo de este producto vectorial, ese es el módulo del primer vector, el módulo de B corta, por el módulo del segundo vector, el módulo del campo, por el seno del ángulo comprendido entre B corta y B larga. Ah, acá tengo un problemita. Bueno, un problemita, una característica, no un problemita. El ángulo. ¿Qué pasa si los vectores B corta y B larga son paralelos? El seno de 0 es 0. El seno de 180 también es 0. Quiere decir que si B corta apunta para la derecha y B larga apunta para la izquierda, pero paralelamente no hay fuerza. Y si los dos apuntan para la derecha, los dos para la izquierda, tampoco hay fuerza. O sea que esta expresión anula la fuerza para ángulos entre B corta y B larga, 0 o pi o 180. Y la fuerza es máxima cuando B corta y B larga son perpendiculares. Tanto sea para arriba, 90 grados, como para abajo, 270. Porque allí el seno vale 1, 1 menos 1, bueno, va a ser la dirección, va a ser el sentido, pero el módulo va a ser máximo para perpendicularidad. Y esto ya me dice algo que lo tenemos que ver. Bueno, acá está hablado lo que recién les dije, ¿no? Acá lo tienen, si el ángulo vale 0, pi, el tita, bla, bla, la fuerza 0, acá y si
Y si la velocidad es cero, también la fuerza es cero. Acá lo tienen, ¿eh? Pero yo quiero llegar acá. Miren, recuerden, acá. Recuerden que estamos diciendo que V corta y V larga, tiene que haber una componente perpendicular para que haya fuerza. O sea, si V corta con V larga no es 90 grados, es menor que 90 grados, la única componente que hace fuerza es la perpendicular. Tengo que proyectar en la perpendicular. ¿Está bien? O sea, que si tengo que proyectar en la perpendicular, yo estoy pensando que el trabajo de esa fuerza, ¿qué era trabajo de una fuerza? El trabajo de una fuerza es el valor del producto de fuerza por distancia, pero la fuerza, la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Acuérdense de esto. Trabajo de una fuerza, ¿qué significa? El producto de fuerza por la distancia que hace ese objeto cuando yo le aplico la fuerza. ¿Sí? Ahora, esa fuerza que yo le estoy aplicando puede tener la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, toda la fuerza produce trabajo. Si la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, toda la fuerza produce trabajo. Ahora, si la fuerza tiene una dirección cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, 30 grados, por decir algo, con respecto al desplazamiento, no toda la fuerza hace trabajo. Solamente el valor de la fuerza por el coseno de 30. O sea, tengo que mandar la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Y ahora por qué le estoy contando esto ahora que parece física 1? ¿Por qué le estoy contando esto? Y porque resulta que ahora mi fuerza es perfectamente perpendicular con el vector velocidad, o sea, se está desplazando a 90 grados. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza, de la fuerza magnética, es nulo. Acá lo tienen claro. El trabajo de la fuerza magnética es nulo, porque hay perpendicularidad, por lo tanto, el trabajo de la fuerza requiere que haya fuerza en la dirección de desplazamiento, y aquí no hay fuerza en la dirección de desplazamiento. Por lo tanto, el requerimiento está cancelado. El trabajo de la fuerza magnética es nula. En cambio, el trabajo de esta fuerza no es nulo. Para nada. Para nada. El trabajo de la fuerza eléctrica no es nulo. Chicos, acá lo tienen. Acá está explicadito. Acá está. ¿Está bien? Bien, entonces, ya que estamos con esta expresión, acá que no hay vectores acá. F es Q por B en unidades. F es Newton. Cargas Coulomb, velocidad metros sobre segundo. Entonces, despejo B, otra vez, Newton, Coulomb, metros sobre segundo, despejo B, y que es el Tesla, que es el Newton sobre Coulomb por metro por segundo en el denominador. Ahora, este segundo pasa al denominador del denominador. Coulomb sobre segundo, Coulomb sobre segundo es ampere. Por lo tanto, la unidad de B, que es el Tesla, un poco más hacia las unidades más básicas, es Newton sobre ampere por metro. La unidad de Tesla, la unidad de B. Tesla, Newton sobre ampere por metro. Bien. Y ahora viene otro repasito que a nosotros nos va a ser útil porque vamos a ver que en realidad el que va a existir cuando tengamos una onda, que nosotros vamos a ir a parar a las ondas ya dentro de poquito, en las ondas no puede existir. ¿Una onda qué es una onda? Es la variación periódica de un campo. Puede ser magnética, por lo que ustedes quieran. Pero miren, variación periódica. Si quieren, le sacamos que es periódica para lo siguiente. Es una variación de un campo. Es una onda. La variación de un campo. Un campo tiene... Claro,
Porque un campo constante no genera una onda. Por ejemplo, yo digo el campo eléctrico es 2 volts por metro. Y dentro de 10 segundos es 2 volts por metro. Y dentro de una hora es 2 volts por metro. Eso no es una onda. Es una continua. No hay onda. La onda tiene que variar. Perfecto. Dentro de poco vamos a terminar de entender claramente que no existe una onda eléctrica sin que exista la onda magnética. Y vamos a terminar entendiendo que no existe una onda magnética sin que exista inmediatamente una eléctrica. Están absolutamente unidas ambas. Esto es Maxwell. Es tan, pero tan así, es tan imposible de que exista una sin otra que a Einstein se le ocurrió que probablemente deba de haber una sola de las dos. Que la otra es la otra forma de ver las cosas es una visión nuestra, pero que en realidad se debe de poder sintetizar con una sola, ¿no? Que para él era probable que exista únicamente el tema eléctrico y el magnético sea una consecuencia solamente del eléctrico, porque no hay onda de una sola, una onda magnética sola no existe. Bien, entonces, ¿por qué voy todo a esto? Porque normalmente nosotros podemos encontrar, cuando hay ondas, fuerzas en donde está la aplicación del tema eléctrico y el magnético juntos. Bueno, acá tienen una fuerza total, que es la fuerza de Lorentz, en donde es la suma de la fuerza eléctrica más la suma de la fuerza magnética. Esto es, F total es Fe más Fb, fuerza eléctrica más fuerza magnética. Q por E más Q por B por B. Ahora, todo lo que vimos nosotros de la fuerza magnética, porque más que nada este tema estamos dando vuelta alrededor de lo magnético, ¿no? Un ratito. Y nosotros vimos que esta para verla solita, esta para verla solita. ¿Y esto cómo lo modelizo? Y bueno, un chorro de electrones en el aire o en el vacío, si quieren, por ejemplo, en el aire o en el vacío, por ejemplo, afectados por un campo magnético, aparece una fuerza magnética. Ese chorro está viajando a una velocidad v en el aire, a donde fuera, a una velocidad v y tiene un campo v y aparece una fuerza magnética. Pero yo tendría que también tener la posibilidad de modelizar los electrones que se mueven en un cable. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Estos son ahora los electrones que se mueven en un cable a una velocidad d, ustedes esto ya lo deben de conocer, o recordar que esa velocidad es la velocidad que se llama velocidad de arrastre, v sub d, drift en inglés, que es una velocidad muy baja, 1 metro por hora típica, muy baja, pero es una velocidad. Se mueven. Y si yo le encajara un campo externo, B, con, qué sé yo, con un imán, si quieren, por lo menos para una primera aproximación, un campo externo B que fuera perpendicular a esos electrones moviéndose adentro de un cable, o sea, perpendicular al cable. Un imán perpendicular al cable habría una fuerza magnética. Y sí. Bueno, modelizado esto, esas cargas moviéndose configuran una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Un tumulto de electrones desplazándose en una dirección dada. Bueno, entonces eso lo puedo modelizar así, así. Ahora la F magnética es IL por B. O sea, lo que era Q por B, acá, chicos, Q por B, ahora es IL por B. Es la corriente eléctrica y por L es la longitud del cable. Chicos, esto se hace porque no se puede vectorizar la corriente. No, la corriente es un escalar, nació y murió un escalar. Es como si fueran los litros de agua de un tacho de un balde. Yo no puedo vectorizar el agua de un balde. Son 15 litros, no tienen dirección ni sentido, solamente tienen el módulo, el valor, 15 litros. Con la corriente es lo mismo, no se puede vectorizar. Nosotros le ponemos una flechita a veces a la corriente para decir para dónde está yendo. Ah, está yendo para el sur, entonces le meto la flechita. Pero es un escalar. Sin embargo, la fuerza es un vector y necesito vectorizar
este elemento de corriente? Bueno, le vectorizó el cable, la longitud. Ahí lo tiene. ¿Qué es L? L vector. Bueno, es el módulo de L, el largo del cable. La dirección, la del cable. El sentido, el de la corriente. Ahí está vectorizado. La dirección es el cable y ¿para qué lado? ¿Derecha, izquierda? La corriente. Bueno, listo, ya está. Y L por B. Acá tienen la expresión de la fuerza magnética para un vector en la que circula una corriente I. Esto tiene mucho que ver donde hay corrientes altas. ¿En dónde lo aplicamos? Esto siempre conviene ir a parar a dónde se usa esto. Bueno, donde las corrientes son muy altas. Por ejemplo, vamos a ir a un extremo. ¿Dónde hay una empresa que tenga corriente altísima? Bueno, en la Argentina la empresa que corriente más alta hay se llama Aluar, que es Aluminios Argentino, que está en Puerto Madryn, y que tiene tanta corriente que tiene una represa para Aluar. La represa está en Futaleufú, en la cordillera, está a 600 kilómetros, porque Aluar está en Puerto Madryn, o sea, en el Océano Atlántico, en el mar, ahí. Y sin embargo, la represa está en la cordillera, a 630 kilómetros. Toda la energía de Aluar, 450 megawatts, se la manda a Aluar. Toda la energía de Futaleufú se la manda a Aluar. 450 megas. Y si le llega a sobrar, bueno, está conectada con la red y la tiran a la red. Las corrientes ahí son infernales porque para limpiar el aluminio, que viene en piedra, hace falta electrólisis y se consume corriente a lo pavo. Ahí sí, uno no puede tener tableros con los cables colgando, porque cuando uno levanta la manija del tablero para darle energía, si ahí aparecen las corrientes brutales que hay en Aluar, la fuerza magnética hace que los cables le peguen un tirón y rompa los tableros y rompa también al que le subió la manija al tablero, en esas corrientes altas. Por lo tanto, las corrientes son altas, la más alta es esa, y acá en Buenos Aires, donde hay que tener mucho cuidado, son donde se usan estas, por ejemplo, en el cromado. ¿Cómo se llaman eso? Que es ese depósito que le hacen para que no se oxide. Galvanizado, ¿no? Galvanizado. Cromado, galvanizado, zincado. Todo eso requiere corrientes altísimas. ¿Y eso qué pasa? Los tableros, en vez de salir los cables colgando o adentro de un caño, se ponen unas barras de cobre abulonadas contra la pared, de tal manera que esa barra de cobre después se sacan cables, digamos, individuales que ya van con menos corrientes. Las barras están atornilladas contra la pared, se llaman acometidas. Las barras de cobre que salen del tablero se llaman acometidas y está atornillada contra la pared y ahí se sacan cables ya más con menos corriente. En nuestra casa, por más que la corriente salga carísima, 30, 40 amperes es un chiste para la fuerza. ¿Por qué? Porque en B está metido el mu. ¿El mu de quién? Del cable. El mu del material del cable. Los cables son los conductores. Chicos, todos los conductores tienen mu igual a mu cero. El hierro, todo eso tiene mu cero. Puede haber un cachitito de diferencia, pero ¿y mu cero cuánto vale? 4 por I por 10 a la menos 7. O sea, 10 a la menos 6. O sea, esta expresión ya viene de nacimiento multiplicada por un micrón, 10 a la menos 6. Por lo tanto, ya ven que la corriente, el cable tiene que ser una bestialidad de largo, cosa imposible, y la corriente tiene que ser muy alta para que aparezca una fuerza que sea ponderable, visual, si quieren, medible. Se puede hacer un pequeño corto con 12 volts, con un imán, y se ve en el chicotazo que pega el cable. Digamos, con 12 volts para no morir electrocutado, ¿no es cierto? Esto es muy, muy visual esto. Bien, ¿se entendió, chicos, hasta acá? Chicas, chiques. Sí, sí. Bien. Entonces, a ver.
vamos a ir a parar otra vez a Gauss, ley de Gauss. Miren, no confundirse ley con teorema, porque Gauss hizo cualquier cosa, ¿eh? Era un tipo que se levantaba a la mañana, se tomaba una cerveza y decía, bueno, voy a hacer algo. Y hacía algo. Es una cosa de loco. Por donde vayan encuentran matemática y física, encuentran a Gauss. Con tal que de las 4 ecuaciones de Maxwell, 2 son de Gauss. Es una cosa de loco este tipo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque resulta que nosotros ya vimos a un Gauss. Vimos el Gauss de la electrostática. ¿Se acuerdan? Divergencia de E, ρ, densidad volumétrica de carga, dividido epsilon. ¿Se acuerdan? O divergencia de D igual a ρ. Ese es el Gauss de electrostática. Entonces, ahora Gauss se preguntó lo mismo. ¿Cuánto será la divergencia de B? Ya que estoy habrá dicho, ya que estoy en el campo magnético, si ya hice la divergencia de E y de D, de campo eléctrico y de campo D de inducción, ¿cuál será la divergencia de B o de H? Entonces, como evidentemente le faltaba un poco de matemática para hacer este manejo, hizo lo que se llama el teorema de Gauss, que ustedes ya lo vieron en matemática. Yo se los puse acá. El teorema de Gauss asocia la integral en una superficie cerrada del vector en consideración, el vector B en este caso, es la integral en una superficie cerrada del vector B, lo asocia con la integral de volumen de la divergencia del mismo vector y los iguala siempre que esta superficie sea la superficie que envuelve a este volumen. Si esta superficie es la superficie que envuelve al volumen, es bastante pensable que la integral del vector B sobre esa superficie serían todos los vectorcitos que yo veo salir de mi volumen, o sea, de esta superficie, porque mi volumen el volumen es el interior de esta superficie, todos los vectorcitos perpendiculares, salientes o entrantes. ¿No? Eso es la divergencia de B, la visualización de vectorcitos perpendiculares sobre una superficie dada. Si esa visión me dice que no tengo ningún vector que sale y que entra, vengo acá y digo, entonces esta integral da 0. Así de claro, si acá no hay ningún vector. Puede ser, si no, el resultado puede ser, si no, positivo o negativo. Fíjense, chicos, fíjense que el resultado de este producto escalar entre dos vectores da un escalar. El resultado es un escalar, es un número. Y acá, el resultado de este artilugio matemático también es un escalar. Es un número. Me dice 428 o menos 428, si quieren. ¿Está bien? Bien. Ahí es la unidad, por ejemplo, Tesla. Bueno, entonces, Gauss, ¿dónde estaba? Ya me perdí tanto. Acá. Bueno, acá está. Entonces el flujo de B al final. El flujo de B. Estoy visualizando el flujo de B. Y recuerden que si hasta ahora nadie pudo aislar un polo de otro magnético, un polo norte, un polo sur, nadie lo pudo aislar. Si nadie lo pudo aislar, eso nos dice que el campo magnético es continuo, cerrado, solenoidal, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, si no tiene principio ni fin, no hay forma de que la divergencia sea distinta a 0. Acá está aclarado de vuelta. No hay forma que la divergencia no sea 0. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo no puedo encontrar ninguna superficie asociada al campo magnético, ninguna superficie tal que entre a la superficie 4 líneas de campo y salgan 3. O entren 3 y salgan 4. No hay manera.
No hay manera, porque las líneas de campo son cerradas, continúan por adentro del imán. Si ustedes lo quieren ver con un imán, continúan por dentro del imán. En cualquier forma que pusieran la superficie, siempre, si entran dos, salen dos. Por lo tanto, eso nos dice que la divergencia es nula. Si entran dos y salen dos, la divergencia de B es nula. Y la integral de B diferencial S es cero. Acá está. El flujo de B es nulo. ¿Está bien? Por lo tanto, la cuarta ecuación de Maxwell es esta. La divergencia de B en forma diferencial, ¿no? En forma integral sería esta. En forma integral sería, por algún lado, acá está, sería esta. Esta es en forma integral. Y esta es en forma diferencial. Se usan mucho las formas diferenciales porque son muy visuales, no porque sean mejores o peores que las integrales, pero cuando uno aprende todas las cosas que nos dice Maxwell, se ven mucho más claramente o más rápidamente con la diferencial. Esta es la cuarta ley de Maxwell. Nosotros ya vimos 3 de las 4. 3 de las 4. Chicos, chicas, ¿estamos entonces? La cuarta ecuación de Maxwell involucra a la ley de Gauss y al teorema de Gauss. Acá está el teorema, no confundir. Esto es el teorema de Gauss. Esto. Y esto es la ley de Gauss. El teorema de Gauss es matemático. Cualquier vector, con esta acá, en esta integral, me va a dar la divergencia de B, que puede ser 0 o no. Esto es 0 porque estoy hablando del vector B. Esto es un teorema y puede tener cualquier valor, es el teorema de Gauss. En cambio, la ley de Gauss, acá, para campo magnético, es 0. Chicos, chicas, ¿se entendió? Sí, profe. Y lo tienen para leer, más o menos lo tienen todo habladito, todo escrito acá. El monopolo magnético, bueno, todo acá está. Bien. Material magnético, miren, de material magnético lo único que nos va a interesar va a ser, hay solamente esto, está escrito, muy chiquitito. Los materiales magnéticos se dividen en 3 o en 4 según la opinión del autor. Hay muchos que dicen que el amagnetismo puro, ¿qué significa el prefijo A? El prefijo A significa no, amagnético, eso es no magnético. El mu-r, el cociente entre mu y mu0, es perfectamente 1. ¿Dónde se da eso únicamente? Exactamente 1 en el vacío. En el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío tiene permitividad magnética mu0. Entonces si pongo mu0 dividido mu0, da perfectamente 1. En todo lo demás es un poquito distinto. Uno dirá cuánto, y bueno, alguno, bueno. Miren, 0,99, 1,02, 0,3, qué sé yo. Bueno, esto es 1 para nosotros. Chicos, todo esto para nosotros es 1. El único que no es 1 es el material ferromagnético, en donde mu-r vale, qué sé yo, un montón. Por lo tanto, acá no es 1. Pero, siempre hay un pero, nosotros en medio enlace casi no trabajamos con material ferromagnético. ¿Por qué? Porque los materiales ferromagnéticos, como su nombre lo dice, tienen base hierro. Y si tienen base hierro, son conductores de la corriente. Por lo tanto, los núcleos ferromagnéticos, que son conductores de la corriente, nosotros no lo vamos a utilizar en nuestros dispositivos eléctricos, porque yo no quiero que haya corriente de conducción en nuestro centro de atención de medio de enlace. Quiero que haya corriente de desplazamiento. Vamos a analizar los dieléctricos, vamos a analizar el vacío, el aire. Digamos que vamos a tratar de que la conducción eso sea lo mínima posible, porque los dieléctricos caracterizan su bondad, el dieléctrico, cuanto menos corriente de conducción haya.
Ustedes saben que corriente cero es imposible porque en la vida nada es cero ni nada es infinito. Por lo tanto, los dieléctricos, algo de corriente de conducción habrá, pero ahora son muy buenos y se la puede considerar prácticamente cero. Y esos son los que vamos a usar nosotros. Por lo tanto, salvo algún problema que le piden hallar el mu R de un material que no es uno, entonces, bueno, en ese problema habrá que usarlo, que va a ser ferromagnético. Pero si no, nosotros, salvo algún problemita, olvidarse del ferromagnetismo. ¿Está bien? Y es lo único que le quise hacer recordar claramente del tema de materiales magnéticos. Esto da directamente para una ingeniería, da esto, ¿no? Si uno pretende analizar con profundidad. Bien, y ahora viene lo que es la ley prácticamente más importante en cuanto a la tecnología, a los cambios tecnológicos que generó. Esto es del año, ya la conocen ustedes, yo la voy a ampliar un poco, la voy a extender para que la vean. Ustedes la vieron para corriente de conducción y yo le voy a extender a corriente de desplazamiento. Faraday no sabía esto porque Faraday hizo esta ley en 1831 y Maxwell es 1865. Así que él desconocía la existencia de la corriente de desplazamiento. Entonces, la idea de Faraday, que como ya ustedes saben era un genio total, la idea de Faraday es de la ley de Faraday. La idea central es poder convertir prácticamente toda una energía mecánica en energía eléctrica. Esta es la novedad. Hasta 1831, la forma que había de obtener energía eléctrica era a través de las pilas, las baterías. Imagínense que ahora las pilas y las baterías son bastante pobres en cuanto a su provisión de energía eléctrica. Ninguno de ustedes habrá visto nunca una estufa alimentada con pilas. ¿Por qué? Porque necesitaría 40.000 pilas y duraría 3 minutos. O sea, esa forma de proveer energía eléctrica a través de una traducción de energía química, la pila, las baterías, traducen energía química en energía eléctrica, es pobre. Faraday encontró, bueno, si yo tengo de alguna manera un megawatt de energía mecánica, voy a poder convertirlo casi todo en energía eléctrica. Por ejemplo, para ser claro, el que yo conozco, la represa de Futaleufú produce 600 megawatts de energía mecánica y entrega a Aluar 450 megawatts de energía eléctrica. Ahí tienen una traducción con su pérdida. Pérdidas por disipación, por la ley de Ohm, pérdidas por roces, las turbinas girando, son 4 turbinas, 4 turbinas de 150 megawatts cada una. Girando, se las ve ahí girando despacito, giran muy lentamente, no van a 2000 vueltas por minuto. Despacio se las ve, esos roces, rulemanes, hay roces. Bueno, todo eso es pérdida. 600 megawatts convirtió en 600 megawatts mecánicos, 450 megawatts, megawatts eléctricos. Bueno, esto es absolutamente una novedad. ¿Cómo hizo Faraday? Y Faraday, él lo contaba, ahí está escrito, lo encuentran en internet. Él contaba que en el año 1819, cuando Faraday era una persona que a los 13 años, él nació en 1793, si no me equivoco. O 1793 o 1797, no me acuerdo, me parece que en el 97. Cuando tenía 13 años, abandonó todo estudio, que había empezado el secundario,
porque estaban en situación de calle, no tenían para comer. Así de simple, había muerto el padre, tenían para comer. Y él salió a trabajar. Y hizo un montón de trabajitos en la calle, cualquier cosa, hasta que en el año 1818 o 19, un químico que se llamaba Paul Davy lo contrató para que lo ayude en el laboratorio de química que tenía. Paul Davy era un tipo bárbaro, un tipo que había descubierto un montón de cosas químicas, por supuesto. Era un químico espectacular, Paul Davy. Y Faraday lo reconoce, que él aprendió mucho de cómo se manejaba él. Y él cuenta que en 1819 a Paul Davy lo llamó Ampère. Paul Davy estaba en Inglaterra, por supuesto, y Ampère era francés. Lo llamó Ampère para contarle algo, qué sé yo, lo que le quería contar era esta historia, 1819, que todo campo magnético se produce a través de la existencia previa de una corriente eléctrica. Ellos se quedaron absolutamente sorprendidos, porque todos trataban al campo eléctrico y al campo magnético como dos entidades absolutamente independientes, hasta esa época. Y Faraday mismo se quedó totalmente increíble, no lo podía creer. Y en ese momento, dice que Faraday pensó, si todo campo eléctrico produce una corriente, si toda corriente eléctrica produce un campo magnético, ¿no podrá ser que un campo magnético genere una corriente eléctrica? O sea, la inversa de la ley de Ampère. Bueno, él no pudo hacer nada, porque él era un pinche, por decirlo claramente, y tenía que trabajar según lo que le pidan ahí. Resulta que con eso y todo, Faraday hizo N descubrimientos de química. Si se fijan en internet, ponen Faraday de descubrimiento, van a encontrar N descubrimientos. Miren, Paul Davy murió en 1827, cuando Faraday todavía no había descubierto su ley, la más importante de todas. Y una vez le preguntaron en el lecho de muerte, le preguntaron a Paul Davy cuál era el descubrimiento más grande que había hecho él, y él le contestó, mi descubrimiento más grande que hice en mi vida fue descubrir a Faraday. Miren ustedes, un tipo tan inteligente como era Paul Davy admitió que Faraday era un genio. Y todavía no había descubierto la ley de inducción magnética, que es la que nos interesa. Ese era Faraday. ¿Cuál es la idea de Faraday? Exactamente la inversa de la de Ampère. Nosotros ponemos un imán, una visión simple pero efectiva, un imán y una espira. Si el imán, el campo generado por el imán está atravesando la sección enmarcada por la espira, ¿la ven? Este campo magnético. Hasta ahora, si yo dejo el imán quieto y la espira adelante del imán, tengo una cantidad de campo que atraviesa la espira, pero no pasa nada. Yo pongo un amperímetro acá, pongo un amperímetro y me marca 0. ¿Por qué me marca 0? Porque campo magnético hay adentro de la espira, y sí que hay. ¿Y por qué me marca 0? Porque no cambia. Para que haya una corriente eléctrica, tiene que haber campo magnético, sí, pero tiene que variar. Tiene que variar y no me indica qué tipo de variación. Puede ser variación hacia más, o sea, acerco el imán, entonces crece la cantidad de campo que atraviesa la espira, o hacia menos, retiro el imán, decrece la variación, decrece el campo, perdón, la variación es decreciente. En cualquiera de las dos circunstancias aparece una corriente inducida. Chicos, esto es la ley así de Faraday. Nosotros tenemos que entenderla un poco más profundamente de entrada. Si aparece una corriente eléctrica, quiere decir que hay una diferencia de potencial que generó esa corriente eléctrica. No puede haber corriente eléctrica si no hay diferencia de potencial. Ah, muy bien. Entonces hay una diferencia potencial. Si hay una diferencia potencial, hay un campo eléctrico.
no puede haber una diferencia potencial si no hay un campo eléctrico. Precisamente, la diferencia potencial es la integral del campo eléctrico. O sea, la diferencia potencial es la escalarización de un vector que nos molesta trabajarlo en la técnica como vector. La diferencia potencial tiene muchas ventajas, pero no duden que una de las principales ventajas es ser un escalar y generar una corriente eléctrica que también es un escalar. Imagínense en la placa de una PC y que la tengamos que trabajar con vector, módulo, dirección y sentido. Bueno, no existirían las PC directamente. Sería imposible. En cambio, trabajamos con tensiones y corrientes que son escalares. Bueno, entonces, conclusión. Ahora, en vez de decir que todo campo magnético se debe a la existencia previa de una corriente eléctrica, estoy hablando de Ampère, digo, todo campo magnético se debe a la existencia previa de un campo eléctrico. Y ahora puedo decir, todo campo eléctrico se debe a la existencia previa de un campo magnético. Al revés, como lo había pensado Faraday cuando lo escucho a Ampère. ¿Se entiende? Bien, ahora, atención. Faraday, acá está hablado eso que les conté, ¿no? Faraday, acá está. La FEM inducida es esta expresión. No miren este menos ahora, esperen un cachito. Flujo de B, ¿qué es el flujo de B? La cantidad de B que atraviesa una sección dada. Flujo de B, cantidad de B que atraviesa una sección dada. Phi sub B es la integral de B diferencial. ¿Dónde lo tengo? Phi sub B es la integral de B diferencial S. En algún lado lo tengo que tener seguro. Acá está. Esto, ¿ven? El flujo de B, phi sub B, es la integral de B diferencial S. Acá la tienen bien clara. Es la cantidad de campo que atraviesa una sección dada. Eso es el flujo de B. Entonces, ¿ese flujo de B existe? Y acá estaba, no hacía falta. Acá está, el flujo de B, integral de B diferencial S. Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Entonces, hay flujo de B, sí, pero tiene que cambiar el flujo de B. Miren, Faraday no se dio cuenta de esto, ¿eh? Increíblemente, Faraday no se dio cuenta de este signo. Este signo no se lo debe a Faraday, se lo debe a Lenz. Este signo, el signo menos. Se lo debe a Lenz, un físico alemán. Lenz dijo que si no ponemos este signo estamos sonados, y tenía totalmente razón. Le voy a explicar el signo ahora. Acá, esperen. Primero voy a activar el point of fix y le voy a explicar este signo. Ahí está. Bien, miren. Miren ahora. Supongamos que este imán se está acercando con una velocidad v, como está acá. Por lo tanto, el flujo de B va aumentando. Por lo tanto, Lenz, ¿qué me dice? Que si el campo B aumenta, el campo B que atraviesa la espira aumenta, yo me opongo a que aumente, dice Lenz. O sea, que si el campo B aumenta, yo voy a generar un B al revés para que no aumente. Acá está. Este es el B de Lenz. Este. Ahora, Lenz solo habla de campos magnéticos. No le interesa ninguna otra cosa que no sean los campos. ¿Y qué dice? Dice, si mi campo que atraviesa la espira aumenta, el campo que atraviesa la espira aumenta, el campo externo, está generado por este imán. Yo voy a poner un B opuesto para que no aumente, así. Y si mi campo B externo, el de este imán, decrece, porque ahora el imán me lo estoy llevando al revés de esto, me lo estoy llevando, yo me opongo a que decrezca. O sea, la ley de Lenz es, si me lo permiten, la expresión muy gráfica, es la ley de la gata Flora. Si aumenta no quiere que aumente y si disminuye no quiere que disminuya.
Y si ni aumenta ni disminuye, se pone a dormir, no le interesa absolutamente para nada. O sea, a él le interesa cuando varía. Y si varía, se opone a la variación, siempre. Ojo, no se opone al campo. No, eso es una gran equivocación pensar en la ley de Faraday que Lenz se opone al campo. Se opone a la variación del campo, no al campo. Porque, por ejemplo, si el campo no varía, Lenz no se opone para nada. Directamente no existe, se fue a dormir. Y sin embargo, campo hay un montón, pero no se opone. Ahora, si yo lo aumento, ahí se despierta y dice, no quiero que aumente. Si yo lo disminuyo, se despierta, dice, no quiero que disminuya. Esto, chicos, es tan importante, la ley de Lenz, que existen en Estados Unidos y en Europa ingenierías en esto. Las consecuencias de la ley de Lenz son infinitas. No exagero. Les voy a dar en este momento un ejemplo muy claro que ustedes lo van a entender. Ustedes todos habrán viajado en subte en su vida. El subte tiene un motor eléctrico, no es un motor a combustible, es un motor eléctrico. Imagínense para mover semejante artefacto que es el subte, todos los carros que tiene ahí unidos uno atrás del otro, todo de hierro, los motores que tiene que tener, ¿no? Y si se imaginan los motores, imagínense las corrientes que circulan por ahí. Corriente continua lo usan. Entonces, vean esta idea. El subte va por adentro del túnel y el motorman, no sé si se llama motorman, le conduce el subte, como se llame, el motorman tiene la corriente haciendo circular en los motores y el subte va fenómeno por dentro. Cuando llega a la estación, el tipo tiene que frenar, pero antes de frenar tiene que cortar la corriente, porque si no, uno cuando viaja en coche, antes de pisar el freno, saca el pie del acelerador, ¿no es cierto? No puede hacer las dos cosas juntas. Por lo tanto, ¿por qué me exagero con esto? Porque resulta que el tipo corta la corriente. Si corta la corriente, corta directamente la corriente. ¿Cuánto había que cortó? 4.000 amperes, digo, como mínimo. Cuando se corta los 4.000 amperes, se corta el campo magnético que esos 4.000 amperes significaba. O sea, amper, ¿no? La ley de Ampère. Si corto la corriente, se corta el campo magnético que la corriente generó. Entonces, ¿qué pasa? Se despierta Lenz y dice, momentito, yo no quiero que cambie el campo magnético. Por lo tanto, me opongo. Voy a poner un campo al revés. ¿Cómo hace para poner un campo al revés? Tiene que poner, la única forma que hay de generar un campo, al revés, al derecho, como fuera, es con una corriente eléctrica. Porque, volvemos al principio, todo campo magnético se debe a la presencia de una corriente eléctrica. Por lo tanto, lo que está haciendo Lenz cuando pone un campo al revés es poniendo una corriente eléctrica en el sentido opuesto a la que tenía al principio, porque se está oponiendo, quiere decir, la quiere disminuir. Entonces, ahora el campo tiene el sentido opuesto que el original. La corriente se dio vuelta para el otro lado. Por lo tanto, Lenz va a tender a generar una corriente de 4.000 amperes en el sentido opuesto. Pero no la puede generar. ¿Saben por qué no la puede generar? Porque el motorman abrió la llave y las bobinas de los motores quedaron abiertas. No hay más, hay una llave que separó, se lo cortó, una llave interruptora, que es la que accionó el motorman. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pensemos con un poco de profundidad. Si yo quiero generar una corriente, Lenz, para generar una corriente, ¿qué hace falta? Pensemos nosotros, una diferencia potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? La diferencia potencial, esa que quiere generar esa corriente para oponerse a lo sucedido, empieza a crecer. Y empieza a crecer. Pero no la puede generar porque está abierta y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y esa energía tiene que ir a parar a algún lugar. Por algún lugar va a saltar la chispa, porque puede llegar a valores infernales, porque la energía
que hay implícita y es tan grande que puede llegar a 1 millón de volts. ¿Y saben qué va a pasar? En algún lado va a saltar la chispa. Y donde saltó la chispa hizo un desastre. El que estaba ahí cerca de la chispa lo quedó como cuando cae un rayo. Por lo tanto, acá hay que prever esto y darle una salida a esa energía, al lens. Todas las corrientes, cuando son importantes, no se cortan así nomás con una llavecita como cortamos la luz nosotros. Se le da una salida a esa energía. Es tan grande esa energía que en los subtes viejos, no sé ahora en los nuevos, supongo que también, se la devolvía a la red para que se vuelva a utilizar. Porque la energía de frenado es tan importante que se la tiraba al cableado para reutilizarla, ¿no? Para no perderla, no tirar la masa a la tierra. Bueno, esa ley de Lenz, que acá está muy visual, ustedes la pueden ver en todos lados. Cuando desenchufan o enchufan el cargador del celular, el chispazo que hay muchas veces cuando lo desenchufan, es Lenz. Está en todos lados la ley de Lenz. Chicos, chicas, ¿se entendió todo esto que hablé? Chiques. Sí, se entendió. Está absolutamente en todos lados. En los lugares más increíbles aparece la ley de Lenz. Por supuesto que la ley de Faraday, la pregunta que alguien me podía haber hecho, dígame, ¿dónde está la diferencia potencial en esta espira para generar esta corriente? Porque yo dije, toda corriente se debe a la presencia de una diferencia potencial. ¿Y dónde está? Acá. ¿Dónde está? Acá no hay ninguna pila, no hay nada. ¿Dónde está? Bueno, está, chicos, molecularmente. Punto a punto, está desparramada, si aquí quieren, en toda la espira. En toda la espira. Ahí se establecen diferencias de potencial que sumadas dan la diferencia potencial total. Están todas en serie, una tras de la otra, punto a punto en todo el cable. Bien, otra cosa, es una corriente eléctrica. Si es una corriente eléctrica, estoy en electrodinámica. Si estoy en electrodinámica, el campo no es conservativa. Sí, señor. La ley de Faraday-Lenz, si quieren, la ley de Faraday-Lenz genera campos no conservativos. El campo electrodinámico, sí, señor. Que es esto que está acá. Ley de Faraday y campo no conservativo. ¿Está bien? Miren esto. Un ejemplo que le voy a dar yo a ver qué me falta. Bueno, falta poco. Miren esto. Acá tengo, supongamos una espira, acá no importa el número de espiras. Y acá tengo una pila con una llave acá y hay otra llave acá. De entrada están las dos llaves abiertas, por lo tanto acá hay una circulación. Cerquita de esta espira, en el mismo plano coplanar, hay otra espira que no está conectada a nada. Está cerrado el circuito a través de un conductor, así, pero no está conectada a nada. En un determinado momento, yo cierro esta espira, cierro esta llave, la llave K sub 2, por lo tanto acaba de circular una corriente así. Una corriente así. Esta va a ser la corriente. Así. La corriente I. Así. Va a circular así, y por acá va a circular, por supuesto, así. Así. Eso. Bien. Ahora miren. Esta corriente va a generar un campo magnético. Y esta también, ¿no? Todas las corrientes. Bueno, pero quiero mostrar primero esta. Esta corriente va a generar un campo magnético. ¿Cuál es, en el plano de la computadora, la dirección del campo magnético? Y hay que poner el dedo gordo en la dirección de la corriente y los 4 dedos me dan la dirección del campo. O sea, miren. A ver. Se lo voy a hacer así. No. ¿Sería saliente afuera y entrante en el centro? Sí, señor. Saliente afuera, entrante en el centro. Pero la voy a dibujar de vuelta.
Le dibujo el de vuelta. Así. Así. Pero no pensemos sobre sí mismo. Pensemos cuál es la dirección generada por esta corriente, la dirección del campo magnético y el sentido en esta espira. Y si ponen el dedo gordo en la dirección, apuntando para arriba, en la dirección de la corriente, los 4 dedos me dicen que el campo acá va a ser así. El campo generado por esa corriente acá va a ser así. Así. ¿No? Así. Bueno, dibujé cualquier cosa. Quise cambiar de... me equivoqué. Va a ser así. El campo acá va a ser así. No, así. Así. ¿Eh? Así, para atrás. ¿Están de acuerdo que la corriente esta, en esta dirección y en este sentido, está generando un campo así acá, dedo gordo en la dirección de la corriente, los 4 dedos. Pero esta misma corriente pasa por acá. Pasa por acá. Esta misma corriente en un momento sigue su circuito y pasa por acá. Ahora esta corriente que apunta para abajo, acá está generando un campo así. Ahora es así. Así. Chicos, esta corriente. ¿Y cuál hay? O sea, están las dos acá adentro. Cuando la corriente circula por en esta semicircunferencia, genera esto, pero cuando circula en esta semicircunferencia, genera esto. Están las dos. Ahora, esta gana. ¿Por qué? Porque está más cerca. Por lo tanto, acá la resultante del campo magnético en el interior de esta bobina número 2 es esta, solo esta. Por lo tanto, me voy a quedar con solamente esta. Solamente esta, acá así. Cuando ahí está. Y ahora acá pongo la corriente como corresponde. La corriente está circulando así, ¿no? Upa. Así. Bien, así. Entonces, acá pregunta A. La bobina, ahí, ya está. Yo cerré la llave K2, está circulando esta corriente, acá hay un campo así. Pero el campo es continuo, porque esta pila es de tantos volt, no hay variación, por lo tanto este campo es continuo y no tengo tengo un campo continuo atravesando esta espira, pero no hay ninguna FEM, porque Faraday está durmiendo, porque no cambia el campo, necesito variación de campo. Entonces, ¿cómo lo hago variar? Y digo que la bobina 1 se acerca a la bobina 2. O sea, acerco la bobina. Cuando acerco la bobina 1 a la 2 o la 2 a la 1, da lo mismo, se acerca una a otra, la cantidad de campo que atraviesa esta bobina, que es la que me interesa analizar, cambia. ¿Y cómo cambia? Aumentando. O sea, aumenta este campo con este sentido. Viene un campo magnético que lo veo venir hacia mí, aumenta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Les dice, me opongo a ese cambio. Voy a generar un campo al revés para que no cambie. Entonces, ¿qué hace? Para eso, pone una corriente en esta espira, así,
por una corriente en este sentido. En este sentido. Así. ¿Por qué? Porque genera un campo, esta corriente genera un campo así. Acá adentro genera un campo esta corriente así. Otra vez se me... Y bueno, una cruz quise poner y en vez de puse esto quise poner. Así. Genera un campo así, oponiéndose. Por lo tanto, si yo acerco una bobina a la otra, el campo que se genera tiene este sentido generado por una corriente horaria. Conclusión, el sentido de la corriente cuando yo los acerco es horario. Veamos. ¿Ven? En el punto A es horario. Porque lo que me preguntan a mí, ¿qué sentido tienen las corrientes? ¿Qué sentido tienen las corrientes cuando pasan estas cosas? Cuando se acerca una de la otra, cuando se hace girar, cuando se cierra la llave K1, cuando se abre la llave. Todas estas circunstancias es la aplicación neta de la ley de Faraday-Lenz. ¿Por qué? Porque cuando se acerca cambia, cuando se gira una bobina respecto de la otra cambia el campo, cuando se cierra la llave K1 vuelve a cambiar el campo, porque aparecerá un cambio en la corriente esta, por lo tanto cambia el campo acá. Ante esos cambios de campo, ¿cómo son las circulaciones de la corriente en la bobina 2? ¿Horarias o antihorarias? Ninguna otra cosa pide. Yo ya les hice el primero. Ustedes hacen los siguientes para practicar un poquitito con Faraday-Lenz. Bien. Lo que ahora falta es la generalización de la ley de Faraday. O sea, ¿qué significa la generalización? Que si nosotros dijimos que para que exista una corriente eléctrica tiene que existir una diferencia potencial y para que exista una diferencia potencial tiene que existir un campo eléctrico, entonces nosotros pensamos que con Faraday original, ¿no? Lo que está pasando acá es la generación de esta corriente acá, cuando acercamos o alejamos la espira, se debe a que aparece un campo eléctrico acá, que aparece una diferencia potencial, que aparece una corriente. ¿Está bien? Eso es Faraday puro 1831. Ahora, la extensión de la idea de Faraday, en la extensión maxwelliana de la idea de Faraday, es decir, si yo tengo un campo magnético variable en el vacío, aparece un campo eléctrico variable en el vacío. Porque habrá, si es necesario, una corriente de desplazamiento, cosa que Faraday no conocía. O sea, no solamente la corriente de conducción, la de electrones, genera campo magnético, sino la corriente de desplazamiento genera su campo magnético. Chicos, esta es la idea por la cual adentro de un capacitor, en el vano entre ambas placas de un capacitor, hay corriente de desplazamiento y hay campo magnético. ¿Y quién generó ese campo magnético adentro de las placas del capacitor si no hay iba a decir una palabra inapropiada, no hay ni un solo electrón ahí circulando? Puedo considerarlo ideal, el vacío hice, y hay campo magnético. ¿Quién lo generó? La corriente de desplazamiento, la que no necesita de electrones. Entonces, esa idea de la completud de la ley de Faraday es incluir las corrientes en el vacío, los campos en el vacío, a la ley de Faraday. Chicos, chicas.
Bueno. ¿Se entendió? Bien. Ahora, para pasar, digamos, para matematizarlo, para pasarlo un poquito a matemática, aplicamos Stokes, que ya la conocen. Stokes asocia la integral de circulación por un camino cerrado, esto, con el rotor del vector. Esto es Stokes. Esta es una integral de línea, un camino cerrado, y esta es la integral de superficie del rotor del vector. Ahora, este camino cerrado tiene que ser un camino de esta superficie, ¿no? de la superficie elegida. El borde de la superficie, no un camino, el borde de la superficie. Bien, pero ustedes ya saben que si el campo es electrodinámico, esta integral no da cero. ¿Qué da? El potencial. Ah, acá está, ¿no? Bueno, por acá tiene acá. Acá está. ¿Sí? Faraday, esto es Faraday, esto es Faraday, sin lugar a duda. El flujo de B lo puse como integral. Y nosotros sabemos que en electrodinámica, la integral de circulación de un camino cerrado es la diferencia potencial. Ah, pero E es esto. O sea que acá la tengo. ¿Ven? Ahí está. Chicos, chicas. Esto es la FEM, que es esta integral, que esto es pre-Faraday. Pero ahora Faraday me agrega esto, me lo une al campo con el signo menos, por supuesto. Bien. Por lo tanto. No, me pasé. Me pasé de apurado. Acá está. Por lo tanto, acá la tienen. Acá la tienen. ¿Está bien? Pero no se olviden que esto, o sea, esto era el rotor de E, la integral del rotor de E. Por lo tanto, acá lo tienen. Tengo primer miembro superficie, segundo miembro superficie, se supone que son la misma superficie. Si son las mismas superficies, diferencial S es diferencial S, el mismo de ambos. Por lo tanto, no queda otra decir que el rotor de E es igual a menos la derivada parcial de B respecto al tiempo. Acá está. Y esta es la forma diferencial de la ley de Faraday, que es la segunda. Según cómo se mire, la primera o la segunda, en general aparece como la segunda ecuación de Maxwell. ¿Se acuerdan que nos faltaba una? Acá está. Esta es la segunda ecuación de Maxwell. Acá la tienen. Tenemos ya todas en el aire, un poquitito ahí como sin unirlas, las cuatro ecuaciones de Maxwell. La de Ampère-Maxwell, mejor dicho, la de Faraday y la 2 de Gauss. Bien. Ahora, para terminar, creo, porque llegamos acá. Sí, esto. Para terminar, les voy a mostrar algo que ustedes ya lo conocen, pero quiero mostrárselo desde Faraday. Miren, ustedes ya conocen, porque ya lo descubrieron y lo usan si están cruzando teoría de los circuitos, lo que fuera, L, la inductancia, ¿no? L. Bien. Entonces, miren esto. Miren esto. Vamos a llegar a la inductancia, pero vamos a llegar desde una visión un poquitito más completa. Miren esto. Supóngase que tengo unas espiras acá. 1, 10, no importa. Tengo espiras. Con una pila que tiene una FEM E. Una pila. La llave está abierta, por lo tanto acá no hay corriente. Si no hay corriente, no hay campo magnético. No tiene campo magnético. Pero resulta que de golpe yo cierro la llave. Cuando cierro la llave va a aparecer una corriente que la voy a llamar I, que va a cambiar en el tiempo. ¿Por qué va a cambiar el tiempo a pesar de que es una continua? Porque no había nada antes y durante un breve intervalo cambia de la nada al valor, cambia a 2 amperes, de 0 a 2 amperes. Cuando hay ese cambio de 0 a 2 amperes, juntamente con el cambio de corriente, cambia la no existencia del campo a la existencia del campo. Por lo tanto, antes que no había campo, y ahora que sí lo hay, se despierta rápidamente Lenz, y Lenz dice, no quiero que haya campo, porque no había campo. ¿Por qué va a haber? Me opongo a que haya. Por lo tanto, ¿qué hace para oponerse? Genera un campo al revés.
O sea que pone, hace esto. Hace esto acá. Pone un campo así. Un campo sí, al revés, con el punto para adelante. Ahora, ¿cómo hace esto? Tiene que poner una corriente, porque si es un campo magnético, que también se llama B inducido, ese B inducido tiene que generar una corriente, porque Ampère dijo, todo campo magnético se da una corriente. ¿Y qué sentido tiene la corriente? Para que tenga este sentido el nuevo campo, la corriente tiene ahora este sentido. Para generar el campo, así. Upa, me equivoqué, así. Quise hacer y no sé por qué lo hice al revés. Así, ¿entienden? Así tiene el sentido la corriente. Al revés. Entonces, yo pongo un amperímetro y ¿qué veo? ¿Dos corrientes? No veo dos corrientes, veo una. Si esto tiene muchas espiras, con una sola prácticamente es indetectable, pero existe, si tengo muchas espiras, yo veo que para que se establezca esta corriente tarda un tiempo. Despacito el amperímetro empieza a subir. ¿Por qué? Porque si tiene muchas espiras, el lens se potencia, por lo tanto esta corriente tiene bastante efecto y se le resta a esta de tal manera que la pila le cuesta llegar a su valor final. Sin embargo, la pila dice, mira, yo valgo 10 bolas, así que la corriente va a ser de 2 amperes y voy a tardar o no, pero voy a llegar. Y tiene razón. Finalmente va a llegar al valor final y al valor final ya no cambia más el campo. Cuando no cambia más el campo, lens se va a dormir y lo deja tranquilo. Y la corriente es de 2 amperes. Esto, que es ahora bastante simple de entender, tiene una consecuencia importantísima. Y es la siguiente. Lo voy a dibujar acá, total, lo voy a borrar. Imagínense un eje de ordenadas, así y así. Este es el eje de tiempo. Este es el eje de tiempo, acá, y este es el eje de corriente. O sea, ordenadas es corriente eléctrica. Esto es la corriente eléctrica. Y abscisas es T. De pronto, miren lo que le quiero decir. De pronto yo vengo, acá estoy en cero. En cero cierro la llave de un circuito, supongo que es un circuito R con un resistor y una pila, nada más. Nada más que una resistencia y una pila. En T igual a 0 cierro la llave y yo tengo que dibujar esto. Así. O sea, cuando cierro la llave, la corriente pasa de 0 a lo que fuera, un valor. O sea, V sobre R, la corriente. Chicos, esto es mentira. Porque no puede haber, y esto ya se conocía en 1830, no puede haber un cambio de valor de un parámetro, el parámetro corriente, en T igual a 0. En T igual a 0, si no hay cambio temporal, no se puede cambiar ningún parámetro. Todo cambia con T discretos, con T distinto de 0. Por lo tanto, esto no puede existir. Lo que pasa que si yo tengo una espira, este efecto es casi invisible. Tengo que poner un amperímetro que me detecte nano o pico amper. Y esos amperímetros prácticamente no se conocen. Porque en realidad lo que sucede acá es un crecimiento así. Voy a tratar de dibujarlo, no sé si puedo. Este es el verdadero crecimiento. Y esto se ve si se ponen varias espiras acá. Se ve con nuestros amperímetros que detectan miliamper, no menos de miliamper.
se ve este crecimiento. Pero si no, esto necesito amperímetros muy, muy, muy sensibles. ¿De acuerdo? Pero siempre es así. Aunque sea 10 a la menos 15 el tiempo, siempre es así. No puede cambiar ningún parámetro en t igual a 0. Y eso, ¿saben qué es, chicos? Es Faraday Lens. Sin ninguna duda. Faraday Lens modeliza esta situación. Sin ninguna duda. ¿Y quién es, lo borro? ¿Y quién es el parámetro que tengo involucrado? Ahora lo vemos. Miren. Acá está escrito. Miren. Yo digo que phi sub b es la integral de b diferencial s, ninguna duda. Ahora, todos sabemos que la corriente es proporcional al campo magnético, o el campo magnético proporcional a la corriente. No hay ninguna expresión de B en donde en el segundo miembro no esté la corriente en el numerador. Puede haber un montón de cosas, pero la corriente está en el numerador. Quiere decir que B siempre es proporcional a I, siempre. Más o menos siempre. Pero si es B proporcional a I, en un determinado circuito, phi sub B también es proporcional a I, porque phi sub B es el campo que atraviesa una sección. Si el campo es proporcional a I, el que atraviesa la sección también es proporcional a I. Por lo tanto, phi sub B es proporcional a I. La constante de proporcionalidad que convierte esta proporción en una ecuación es la inductancia, L. L es la constante de proporcionalidad que convierte esta proporción en una ecuación. L. L es phi sub B sobre I, o sea, Weber sobre Ampere. Esa es la inductancia L de los circuitos donde están los inductores, L. Donde hay que modelizar el inductor, bueno, es este. Y es la constante de proporcionalidad llamada inductancia. Autoinductancia, pero le damos inductancia y se acabó. Inductancia. Es flujo de B sobre corriente. Cantidad de campo que atraviesa por unidad de corriente. Flujo de B por unidad de corriente. Weber sobre Ampere. ¿Se dan cuenta, chicos, que el inductor de nuestro tercer dispositivo pasivo que modeliza cualquier circuito eléctrico, chicos, resistor, capacitor, inductor, no hay más. Pasivo. Activo está en la fuente, bla, 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 bla. Bueno, pasivo, son 3. Bueno, el tercero se lo debe exclusivamente a Faraday Lens. Ninguna duda. Acá lo tienen. ¿De dónde salió? Bien. Chicas y chicos, chiques, por hoy es suficiente. La clase que viene van a ser problemas. Creo que Andrés va a retomar problemas de electrostática, porque pidieron ustedes y él dijo, sí, vamos a hacer más de electrostática. Por lo tanto, van a empezar con electrostática. No sé dónde van a llegar. Si van a llegar a magnético, puede ser que sí. Pero la cuestión que la clase que viene es de problemas. Chiques, ¿está bien? Perfecto. Por hoy hemos terminado. Si no tienen preguntas, pueden ir cerrando. Yo, si me tienen una pregunta, me quedo unos minutos. Métanle. La clase que viene. Hasta la clase que viene, Chao, profe. chicas, chiques. Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de- Que pasen bien. Por suerte no se cortó nada y ahora no llueve. ¿Ahí llueve? ¿En Buenos Aires está lloviendo? Sí, profe, está lloviendo. Chao, buen fin de. Chao. Hasta luego. Hasta luego.